Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a empezar en lo que se acaban de conectar sus compañeros que vienen un poco retrasados. Vamos a empezar comentando, muchachos, que ya están en borrador ya las actividades a continuación que tienen que ver con este tema de la ley de Coulomb. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio adicional a los que ya hicimos de la ley de Coulomb para ejemplificar otra posibilidad que podemos encontrar en cuanto a la interacción entre cargas eléctricas. Vamos a trabajar con 3 cargas eléctricas, pero que ahora ya no están en una misma dirección, ya no están sobre un solo eje, sino que ya están pues en 2 dimensiones, y pues ya hay que ver cómo vamos a hacer para sumar, para encontrar fuerzas resultantes debido a la interacción de dos cargas eléctricas. Muchachos, antes de pasar a eso, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No, profe, gracias. Gracias, Evelyn. Profe, Adelante. unos compañeros y yo, no alcanzamos a anotarnos en participación. Ayer no alcanzaron a anotarse en la participación. No. Entonces, los que me pudieron haber dejado, algunos me dejaron mensaje en la asistencia, pero bueno, los que no hayan dejado ni en el chat ni en la asistencia, de una vez los registramos. Aprovechamos estos primeros instantes, los registramos directamente en ClassDojo. Si me dicen entonces, Eric, voy a buscar su grupo, 5M18. Recuerden que cuando les pido la participación es su nombre y su apellido, porque como los tengo ordenados aquí por nombre, más bien ClassDojo solamente me los presenta por nombre, aunque los puedo ordenar por las dos cosas. Me es más fácil si me ponen solamente su nombre y su primer apellido. Entonces, Eric, por ejemplo, faltó de registrar su participación ayer, ¿verdad, Eric? Yo también le Sí. dejé un comentario en la asistencia, profe. Ali. Okay. Sí, Ali Alejandro. Ali Alejandro. Yo también falté de participación, profesor. Donovan Tenoch. Donovan. Okay. Gracias. Vale. Yo también falté de participación, profe. Soy Omar Ruiz. Pero tú sí me lo pusiste en el asistente. Ah, ¿sí se lo puse? Ya la registré, sí. Ah, ok. Bueno, va. Gracias. Eso sí, ya lo registré. Omar. Yo también, profe. Carolina no me acuerdo, pero a ver, déjame ver ahorita en este momento. Eric, Carolina, no, Carolina sí no lo registré. Ya está. Ya está, Carolina, tu participación. Gracias. Los demás ya los registré, de los que me dejaron en el chat y los que me dejaron en la asistencia ya también los registré. Vamos a aprovechar que estamos aquí en esta página, les voy a mostrar que ya tengo por aquí guardados las actividades para los próximos días, para que no se me olvide. Vamos a tener una tarea en relación a la ley de Coulomb. Esta tarea 2 se las voy a mostrar de una vez. Tiene aquí una serie de problemas e instrucciones. Déjenme ver si me permite verlo. No, como está en borrador no me permite verlo. Entonces, bueno, sí, ahí está. Para que veamos, aquí tenemos como primera actividad de esta tarea, un cuadro en el cual van a llenar, complementar con las permeabilidades relativas y absolutas de diferentes materiales que ustedes van a investigar. Van a hacer su investigación en internet, van a poner aquí, llenar este cuadrito con al menos 6 sustancias diferentes en las cuales van a registrar su permeabilidad relativa y absoluta. Desde luego van a ver de qué se trata ese concepto, y hay cuatro sencillos ejercicios de la ley de Coulomb para resolver en esta tarea número 2. Esa va a ser una de las actividades, antes de que se me olvide. Y tengo también un simulador de la ley de Coulomb y una actividad relacionada con ese simulador. Aquí están las instrucciones de la actividad y les voy a mostrar rápidamente el simulador de la ley de Coulomb para que darles una noción de cómo funciona. Entonces aquí les voy a abrir de esta manera. Vamos a utilizar la escala macro, primero la escala macro y después si quieren la atómica.
para que vean la diferencia, pero si escogemos la escala macro vamos a encontrar esto, que es la representación de dos cargas o dos cuerpos cargados eléctricamente, de los cuales yo puedo variar el tamaño de su carga en microcoulombs desde menos 10 hasta más 10 microcoulombs, y dependiendo de dónde lo coloque puedo hacer la que sea positiva o negativa. A las dos cargas puedo hacerle lo mismo. Y una vez que he definido el tamaño de esas cargas y su signo, pues puedo acercarlas o alejarlas, y puedo observar cómo van cambiando las fuerzas que existen entre ellos. Incluso puedo ver aquí gráficamente cómo los chicos estos que la empujan, los robots que la empujan, cómo tienen que hacer más fuerza para mantenerlas ahí unidas. Entonces, pues es un simulador, puedo ver sus valores directamente en decimal, puedo verlos en forma de notación científica, también eso puedo hacer. Incluso puedo medir la distancia entre las cargas. Si tomo la regla, puedo medir prácticamente de manera muy exacta la distancia entre las cargas, y entonces pues me sirve para ejemplificar la ley de Coulomb, para tratar de entenderlo un poquito mejor. Y si lo veo a escala atómica, pues entonces los veo en distancias mucho más pequeñas, y también puedo variar mis cargas, pero en este caso son cargas en electrones, y las distancias están en picómetros, es decir, en unidades muy pequeñitas de 1 por 10 a la menos 12 metros. Pero bueno, igual ustedes pueden hacer lo que quieran con este simulador para pues ver cómo se comportan las fuerzas que se generan debido a la interacción de cargas eléctricas, en específico a la interacción de dos cargas eléctricas en una misma línea. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Ninguno, profesor. ¿No? Bueno, esta va a ser una segunda actividad que está ahí ya en lista de espera para publicárselas. En cuanto termine la sesión se las publico para que las puedan ir revisando. Y bueno, ya que estamos por aquí, bueno, vamos a dejar de compartir, vamos a continuar entonces con nuestro ejercicio. Nada más quedó pendiente de revisar un detalle en cuanto al que terminamos el día de ayer. Pero bueno, aprovechamos para dar un repaso muy rápido. Estamos hablando de la ley de Coulomb, esta ley que me permite determinar la fuerza entre las cargas eléctricas o cuerpos cargados eléctricamente. Decimos que esto puede representar simplemente una carga eléctrica, un cuerpo que tiene una carga eléctrica que ha sido electrizado de alguna manera, como ya vimos en el tema previo, y nos interesa determinar cómo es esa interacción, qué tan intensa es esa interacción, qué tan intensas son esas fuerzas, y desde luego qué dirección tienen. Y pues hicimos el desglose de la ley de Coulomb. Hasta ahorita hemos trabajado con esta constante de proporcionalidad. No he mencionado, pero esto aplica solamente para cuando las cargas están en el aire o en el vacío. Más adelante vamos a ver que hay que introducir una variación cuando estas cargas no están en el aire o en el vacío, pero bueno, ahorita vamos a dejarlo hasta ahí. Eso lo veremos un poquito más adelante. Seguimos trabajando sobre la idea de que estamos en el aire o vacío. Estas cargas están en el aire o vacío y podemos determinar su magnitud de la fuerza mediante esta expresión de la ley de Coulomb, relacionando las cargas, la distancia que las separa y esta constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb, y podemos calcular con eso las magnitudes. Y recordar, siempre es importante recordar que la magnitud de la fuerza que ejerce una sobre la otra es exactamente igual que la que ejerce la otra sobre la una, es decir, son iguales las fuerzas en cuanto a magnitud, y ya vimos que en cuanto a dirección, expresadas como vectores, ahí sí son diferentes, e incluso ya estuvimos aquí pues representándolas ya como vectores, y ahí vemos cuál es la diferencia precisamente entre ellas, y esa es solamente la dirección. Bien, hicimos el último ejercicio, no, ese fue el penúltimo. Este es el último ejercicio en el que ya teníamos ya no teníamos solamente dos, sino teníamos tres cargas interactuando.
Y entonces nos interesaba ya no determinar solamente la interacción entre dos cargas, sino había que tomar en cuenta que cuando están las tres cargas en proximidad, o los tres cuerpos cargados en proximidad, pues entonces se influencian mutuamente. Y entonces a lo mejor era, en este caso era necesario determinar una fuerza resultante sobre esta carga que está colocada en medio de las otras dos. Y para eso habría que tomar en cuenta pues la influencia que tiene cada una de ellas sobre esta carga, determinar su magnitud, que fue lo que hicimos en la parte de abajo, la magnitud de cada una de estas fuerzas, y finalmente sumarlas vectorialmente, porque pues recordamos que esas fuerzas son vectores, que tenemos que hacer su suma vectorial para encontrar una fuerza resultante. Y entonces, lo único que quedó pendiente aquí, por si a alguien le quedó duda, es cómo pasamos de esta fuerza resultante expresada en forma polar, perdón, en forma de unitarios a forma polar. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita aquí nada más para complementar este ejercicio. Voy a recordar que si trazo un sistema de referencia, un eje cartesiano, y aquí tengo un eje X y un eje Y, puedo representar las componentes de esta fuerza resultante, que ya la tengo expresada en forma unitaria. Las puedo representar en este mismo esquema, y entonces tengo aquí solamente menos 9 newtons y este menos y esta I me dice que está en el eje X, y este menos me dice que está hacia la izquierda. Entonces puedo representar esta resultante así, con esta componente, menos 9 newtons multiplicado por I. Y entonces, como tengo 0 en J, entonces no tengo ninguna componente en el eje Y, y de aquí directamente puedo determinar su expresión en forma polar. Si me doy cuenta que tengo que expresar en la forma polar, pues tengo que expresar su magnitud. En este caso, como solamente hay magnitud en X, pues es exactamente igual a esos 9 newtons. Aquí ya no lleva signo, porque el signo se lo da precisamente la dirección o el ángulo que voy a expresar. 9 newtons, que es su magnitud, con un ángulo de 180 grados, recordando que ese ángulo lo debo de medir desde el eje positivo hasta la inclinación de este vector. Aquí es donde tengo los 180 grados. Y por eso al final escribimos esta fuerza resultante como 9 newtons y con un ángulo de 180 grados. Eso es lo último que quería yo aclarar, que ya nos dio tiempo ayer. Muchachos, quiero preguntar, ¿hay dudas, preguntas, comentarios al respecto? No, profesor. ¿No? Bien, gracias. Entonces vamos a seguir este mismo proceso para determinar cualquier interacción entre cualquier cantidad de cargas. Ahora, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio, espero que nos dé tiempo, un ejercicio como este, en el que tengo 3 cargas dispuestas de esta manera. Si se dan cuenta, estas 3 cargas son negativas, y bueno, lo puedo ver porque tienen aquí un signo menos en el dibujo, pero también tienen aquí un signo menos en su valor. Menos 20 microcoulombs, menos 10 microcoulombs y menos 5 microcoulombs es el valor de cada una de las cargas. Están colocadas de esta manera, están dispuestas de esta manera, y separadas estas distancias, ya están expresadas ahí. Y lo que me dice, lo que me pide el ejercicio es que encuentre la fuerza resultante sobre la carga Q3 y que la exprese en forma polar y unitaria. Entonces, el objetivo ahora es encontrar aquí una fuerza resultante sobre la carga Q3. Aquí voy a encontrar una fuerza resultante. La voy a simbolizar así. Es un vector, es una fuerza resultante. Va a estar aquí. La voy a escribir un poquito más, ¿no? Tal vez me estorbe ahí. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿cómo empiezo a resolver? ¿Alguien me da una idea cómo empiezo a resolver? Trazando una línea de donde nos pide que calculemos las fuerzas resultantes de las cargas. ¿De dónde? Nancy, ¿nos dijiste? De donde se encuentran las cargas que tenemos que calcular. Ajá. Una línea recta, ¿no? Una línea recta que une aquí, que aquí ya tengo líneas que me unen
carga 1 con carga 2, carga 2 con carga 3. ¿Cuál me faltaría? Carga 3 con carga 1. ¿Cuál Julio? Ya no escuché, perdón. Carga 3 con carga 1. Carga 3 con carga 1. Me hace falta esa línea. Porque finalmente voy a determinar. A lo mejor me adelanté, pero bueno. Está bien esa idea. Tengo que unir mi carga 1 con carga 3, porque finalmente lo que me están pidiendo es precisamente eso. ¿Cuál es la resultante sobre la carga 3? Tengo que ver cómo influye la carga 1 sobre la carga 3 y cómo influye la carga 2 sobre la carga 3. Pero bueno, vamos a regresar al concepto. Lo que me pide es calcular una fuerza resultante. Y entonces yo debo ver que aquí hay 3 cargas y por cada par de cargas hay una fuerza que se genera, que puedo determinar con la ley de Coulomb. Y finalmente, como son vectores, entonces puedo determinar su resultante si sumo esos vectores. Entonces, conceptualmente, muchachos, aquí vamos a ver. Yo tengo la carga 1 con respecto a la carga 3, que está ya tracé una línea que las unió. La pregunta es, ¿hacia dónde apunta la fuerza que genera la carga 1 sobre la carga 3? Las dos cargas son negativas, se debe de manifestar en esta línea que acabamos de trazar. ¿Hacia dónde estará apuntando esta fuerza de la carga 1 sobre la carga 3? ¿Alguien me dice alguna idea? Afuera, ¿no? medio? Porque se Afuera, están ¿no? saliendo porque se están repeliendo. Se están repeliendo, pero ¿hacia dónde me dijeron? Hacia afuera. Hacia afuera, ¿no? De cada carga. Hacia afuera es Hacia la derecha. La derecha, hacia la derecha y hacia derecha, abajo. Aquí en esta derecha misma abajo. derecha y abajo. Muy bien, esa es una primera parte importante. Aquí tengo la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3. Muy bien. Esa va a ser su dirección. Ahora vamos a analizar qué pasa con la carga 2 y la carga 3. La carga 2 y la carga 3 también son las dos negativas. Hay una repulsión. Entonces, ¿hacia dónde apunta la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3? Hacia arriba. Hacia abajo, Chéquenle. Las dos Hacia abajo. hacia abajo. negativas. Hay repulsión. Entonces, ¿qué hago cuando quiero determinar esas direcciones? Vamos a recordar. Voy a considerar que la carga que está generando esa fuerza está quietecita, no se mueve. Si quiero el efecto de esta carga quieta, que no se mueve sobre tengo que analizar qué hay. Hay repulsión, entonces va a tratar de alejar a la carga 3 de ella. Entonces, como si le estuviera aplicando una fuerza en esta dirección. Hacia abajo. Muy bien, nada más hay que tener un poco de cuidado con eso. Con la práctica, desde luego, pues va a ser más fácil. Y entonces ya puedo ver que aquí, precisamente en esta dirección, va a estar la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3. Y ya está, son dos vectores. Y ahora sí, muchachos, díganme, conceptualmente, ¿cuánto vale esta fuerza resultante? ¿A qué será igual? Como vector, esta fuerza resultante, ¿a qué es igual? 9. No necesito todo el valor. Conceptualmente, ¿a qué es igual esta fuerza? ¿Eu? La suma vectorial de las fuerzas, de fuerza, la carga 1 en la 3 y de la 2 en la 3. Muy bien, José Antonio. Efectivamente, es la suma vectorial de las fuerzas. La suma de la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3, por ejemplo, más la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3. Ya está. Entonces, ya está. Ahora lo que me interesa entonces es determinar cuánto vale esta fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 y expresarla como vector para poderla sumar a esta fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3, también expresar como vector, que las pueda sumar para encontrar esta fuerza resultante. Pero bueno, antes de llegar a eso, muchachos, ¿cómo puedo visualizar aquí la resultante? ¿Dónde estará colocada la resultante? Si la quiero dibujar sobre este esquema, ¿qué tengo que hacer para poderla visualizar? ¿Alguien se acuerda de su curso de Física 1, muchachos, de vectores? ¿Con quién lo estudiaron que no saben? No digan que conmigo. Muchachos, ¿qué hago para trazar una resultante a partir de estos dos vectores? Unirlas ¿Cómo las uno? por medio de un triángulo. Hay que ponerla
al inicio de una en la cola de la otra, bueno, al final, en la punta de la otra, Puede ser, sí. después unirlo. Puede ser que la traslade este vector a este, pero hay otro método también. Así como están Con trazadas. los unitarios, De rectangulares, ¿no? Sí, sí, los vamos a sumar con unitarios, pero aquí para visualizarla solamente era para dibujarla. Recuerden cómo la puedo dibujar. ¿Qué hago? en el Trazar método del paralelas. paralelogramo, Ajá, el paralelogramo, trazo las paralelas, ¿no? Trazo una paralela a esta F23, por ejemplo, aquí donde, en la punta del F13, y trazo una paralela a F13 en la punta del F23, y entonces eso me va a permitir dibujarla, cuando menos tener una idea dónde está esa fuerza resultante. Si la dibujo desde este punto, que es el punto común, hasta este punto, es donde cruzan las paralelas. Incluso tal vez me interesaría o me sería más, más provechoso representarlo en un sistema, directamente en un sistema de referencia, para tener una noción más clara de dónde está esta resultante. Voy a suponer que esto está aquí. Esta otra está por acá. Aquí tengo F13. Y aquí tengo F23. Y entonces si los uno, si trazo sus paralelas y las uno, entonces puedo visualizar fácilmente su resultante. Y el problema consiste en determinar precisamente cuánto vale esta resultante, cuánto vale esta fuerza resultante, porque esta fuerza resultante, pues finalmente va a tener una magnitud, que es qué tan largo sea esto, y una dirección que es qué tan grande es este ángulo desde aquí hasta acá. Voy a representar con la letra Phi, esa es lo que vamos a llegar. Bien, muchachos, entonces lo que sigue es pues determinar todo eso. Para empezar, para determinar cuánto vale esta fuerza 1,3, tengo que recordar que es igual a su magnitud. Con su dirección, con un ángulo que la caracteriza. Bueno, necesitamos ver cuál es ese ángulo, muchachos. Y también tenemos que sumarle la F23, que es su magnitud de F23, con su ángulo. Cuando lo sumemos vamos a poder obtener la resultante, pero entonces vamos como el descuartizador, muchachos, por partes. Lo primero que tenemos que determinar aquí entonces es la fuerza 1,3. ¿Cómo determino cuánto vale esta fuerza 1,3? ¿Por medio de qué herramienta, muchachos? ¿Qué hago para determinar cuánto vale F13? Con la ley de con la ley de Coulomb. Coulomb, ¿no? La ley de Coulomb, entonces me dice, esa es la magnitud. La ley de Coulomb me dice que tengo que multiplicar la constante de proporcionalidad por ¿qué cargas? Carga 1 y carga 3. La carga 1 y la carga 3, muy bien. La carga 1 y la carga 3. Y dividirlo entre ¿qué distancia? La distancia de la 1 a la 3. La distancia de la 1 a la 3 la tengo que... Para sacarla tendríamos que, es la hipotenusa del triángulo que se forma ahí. Ok, perfecto. La hipotenusa de este triángulo que se forma aquí, la distancia R13, la simbolizo aquí de esta manera. Bien, ahorita la calculamos. Vamos a ver. Vamos a ir sustituyendo los valores, ahorita la calculamos. Bueno, esto es la constante de proporcionalidad, 9 por 10 a la 9. Una vez, newtons metro cuadrado, coulombs cuadrados. Multiplico por las cargas, muchachos. ¿Cuánto vale la carga 1? Menos 20 por 10 a la menos 6. Menos 20 por 10 a la menos 6. Menos me indica que es una carga negativa. Les voy a comentar y que lo tengamos en cuenta. No necesito, al aplicar la ley de Coulomb, no debo utilizar el signo de la carga, únicamente su magnitud. Independientemente sea positiva o negativa, yo solamente voy a tomar su magnitud. Entonces, voy a expresar su carga como 20 microcoulombs. En este caso, 20 por 10 a la menos 6 coulombs.
Eso es una regla, muchachos. Aquí solamente nos interesa la magnitud de la carga. Su característica negativa o positiva nos va a dar su dirección, pero eso viene precisamente en la interacción. Solamente vamos a aplicar su magnitud. Bien, eso fue la carga 1. ¿Y la carga 3? 5. 5 por 10 5 a la por menos 10 a la 6. menos 6. Muy bien, 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Muy bien. Y entonces, la distancia ahora sí. ¿Cuánto vale esta distancia 1, 3, muchachos? ¿Alguien tiene una idea? Ya nos dijo José Antonio que hay que usar el teorema de Pitágoras para encontrar cuánto vale esta distancia. Sería la raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. La raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Y eso cuánto me da? La raíz Sería raíz de 50. de 25, ¿no? Sí. 25 más 25. 50. Entonces me da la raíz de 50. Y eso sería en centímetros, la raíz de 50 centímetros. Pero si lo tengo que expresar en metros, Por 10 a la menos 2. Menos 2. entonces voy a sustituir aquí. Esta distancia vale la raíz de 50 expresada en metros por 10 a la menos 2 metros. Y al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Está bien o no está bien? Bien, me acuerdo. Bueno, vamos a hacerlo. 9 por 10 a la 9, que es la constante de proporcionalidad. Newtons metro cuadrado por Coulomb cuadrado. La cantidad de arriba, muchachos, 20 por 5 me da 100. Por 10 a la, ¿cuánto? Menos 12. Más 12. Profe, yo tengo una duda. Sí. O no sé si, bueno, en la raíz de 50, el por 10 a la menos 2 no tendría que estar fuera de la raíz. Es ahí donde yo también tenía la duda. Qué bueno que me aclaras. Sí, efectivamente, porque aquí ya no nos va a dar. La raíz de 50 son, estamos expresándolo en centímetros, efectivamente. Entonces, lo que va en la raíz nada más son los raíces de 50. Y estas, ya que la expresamos en metros, lo ponemos por 10 a la menos 2. Sí, está perfecto. Gracias, Eric, con la aclaración. Entonces, si aplicamos tenemos que sacar el cuadrado de la raíz de 50 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 50. 50 nada más, ¿no? Y el cuadrado de 10 a la menos 2 Menos 4. por 10 a la menos 4. Así sí nos va a dar, porque como lo tenía yo planteado, efectivamente estaba en un error. Gracias, Eric, por la aclaración. Y aquí ya está en metros cuadrados, porque elevamos también los metros al cuadrado. Y ahora sí podemos reducir metros cuadrados. Aquí teníamos coulombs cuadrados. Con estos también los eliminamos. Y ahora sí vamos a editar. ¿Cuánto vale finalmente esta fuerza 1,3? Aquí será igual. Vamos a hacer este producto. 9 por 10, 900, ¿no? Ah, perdón. Me estoy cambiando de orden. 100 entre 50 me quedan 2. Tengo 9 por 10 a la 9 que no he operado. Con 100 entre 50 me quedan 2. ¿Por 10 a la qué? 2 por 10 a la menos 8. Menos 8. 8. 8, ¿no? Menos 8. Y ahora sí ya puedo encontrar cuánto vale esto. 9 por 2 me queda 18. Por 10 a la 1. Sí. Por 10 a la 1. Y entonces tengo que esta fuerza entre la carga 1 y 3 son 180 newtons. Ya determiné su magnitud. Sin ningún problema. Ok, ya está. Bueno, el problema fue aquí determinar esta distancia entre las dos cargas, que bueno, ya vimos que no hay tanto problema porque podemos hacer uso del teorema de Pitágoras y encontrar de esta manera esa magnitud. Ya tengo la magnitud de F1,3. Me haría falta su dirección, muchachos, para poder expresar esta fuerza 1,3. ¿Cuánto vale el ángulo de este vector que está aquí? Si lo vemos, tendría que ser este vector desde acá hasta acá.
La dirección de este vector 1, 3 es una dirección desde aquí hasta acá. Eso es prácticamente imposible de encontrar. Lo que puede encontrar tal vez sería esta. Para mí sería más fácil encontrar esta primero. Es decir, encontrar este ángulo. ¿Cómo puedo determinar este ángulo? Vamos a llamarle este ángulo, vamos a llamarle alfa para que no nos confundamos. Es teta. Teta es este que marqué acá. En este caso para 3. ¿Cómo puedes determinar este ángulo alfa, muchachos? ¿Qué es igual a alfa? La tangente inversa Ajá. del de Y entre el de X. Eso Y sería aquí como son iguales, pues va a dar 45. la tangente a la menos 1 de Y entre X, que en este caso Y son 5 centímetros, entre X, que también son 5 centímetros. Centímetros, estos se van a eliminar. Recordemos que esto debe ser el valor absoluto. 55 me va a dar 1, entonces alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 1, y esos son 45 grados, ¿no? Sí. 45 grados. Entonces, esa alfa vale 45 grados. Si este vale 45 grados, ¿cuánto vale el ángulo teta de F13? ¿Cuánto hay? Este que puse en azul. Sería 360 menos alfa, que es 45. Ajá, 360. 315. 315, muy bien, entonces puedo expresar finalmente esta fuerza 1.3 como 180 newtons, que acabamos de calcular su magnitud, con un ángulo de 315. Ese es el ángulo real con respecto al eje X, y hasta ya terminamos de expresar F1.3. Vamos a calcular rápidamente ahora F2.3, perdón, sí, F2.3. F2.3 entonces, ¿a qué será igual? Nuevamente por concepto, por ley de Coulomb, es K. ¿Por qué? ¿Qué cargas? 2 y 3. U2, U3. ¿Por qué distancia? Pero dividido entre qué distancia. Aquí me faltó el cuadrado. ¿Qué distancia hay? De 2 a 3. U2, U3. La simbolizamos aquí. Esta es la distancia que hay entre 2 y 3. Esa es la que voy a utilizar. La distancia entre 2 y 3 elevada al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. 9 por 10 a la 9. Entonces, metro cuadrado, coulomb cuadrado. Cargas, carga 2. 10 microcoulombs. ¿Cuánto? 10 por 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Muy bien, carga 3. 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Dividido en la distancia entre 2 y 3, ¿cuál es? 5 5 por 10 a la por 10 a la menos 2. a la menos 2 metros y elevado al cuadrado. Rápidamente esto es igual a 9 por 10 a la 9 que no operado. Metros, metro cuadrado. Por 10 por 5 me da 50 por 10 a la que. 10 a la menos Menos 12. 12 entre 5 por 5, 25 por 10 a la menos 4. a la menos 4. Bien, entonces seguimos aquí, la fuerza entre 2 y 3. 9 por 10 Esto a la 9. 10 a la 9. Bueno, primero 50 entre 25, ¿no? Que fueran 2. 2 por X. 50 entre 25. 2 por 10 a la menos 8. Perdón, aquí hice aquí una
Newtons. Bueno, desde acá voy a empezar a reducir para no estar escribiendo tanto. Me quedan ahí newtons por 50 entre 25, me quedan otra vez 2. Sí, 2 por 2 2 por 10 a la menos 8. A la menos 8. Muy bien, entonces, newtons, aquí no hay nada, entonces me da 9 por 2, 18. 18 por 10 a la Hola, 1. 1, ¿no? Ay, sí. Entonces, Da un total de fuerza, igual 180 newtons, ¿no? 80 newtons. 180 newtons, ok. Y entonces, bueno, pues esta creo que va a ser más fácil, porque ahora necesito determinar cuál es la dirección. Bueno, vamos a escribir la fuerza 1,3, que es, acabamos de encontrar su magnitud, que es de 180 newtons. ¿Cuál será su dirección, muchachos? 270. 170. Vemos que está directamente sobre el eje Y positivo, el grado negativo, entonces es exactamente 270 grados. Lo que restaría es sumar estas cantidades vectorialmente, sumar un vector de 180 newtons a 315 grados con un vector de 180 newtons a 270 grados. Con cualquier método que conozcamos o que sepamos. Ya no nos va a dar tiempo en esta sesión, muchachos. Lo dejamos como ejercicio que termine que encuentren el resultado de esta suma. La recomendación es que pasemos esto a unitarios y sumemos directamente, y de ahí solamente pasemos de la forma unitaria a la forma polar. Es prácticamente lo mismo que si hiciéramos esto por componentes rectangulares. Es exactamente el mismo proceso. ¿Vale? Les dejo el ejercicio. Déjenme sus participaciones, muchachos, en el chat. Les dejo el video con ejemplo de cómo se resuelve esto. Y cualquier duda en la siguiente sesión la comentamos. Muchachos, nos quedan 10 segundos. Preguntas, dudas, comentarios. No, profe. No, profe, gracias. No, profe, gracias. Tenga buen día. Nos a la siguiente. Cuídense mucho. Que tengan excelente día. Igual, cuídese. Hasta Gracias. Gracias, igualmente, profe. Profe, cuídense.